Video hablaremos de ecuaciones diferenciales lineales de primer orden. Aquí pueden ver, este es el contenido del video. Entonces, una ecuación diferencial lineal de primer orden es una ecuación de esta forma, donde A y B son funciones definidas en un intervalo y continuas, funciones continuas definidas en un intervalo cerrado o abierto, también puede ser abierto, pero son funciones continuas. Al ser continuas, nos garantiza que la existencia y unicidad de sus soluciones cuando se da una condición inicial, tal como lo dice el enunciado del teorema de Picard, que es el teorema de existencia y unicidad de soluciones de ecuaciones diferenciales. Ahora veremos cómo resolver este tipo de ecuaciones diferenciales. Tenemos aquí la ecuación, vamos a ver un método para resolverla. Entonces, algo de terminología primero. Si b de x, que se llama el término forzante, si b de x es 0, idénticamente 0, a la ecuación diferencial se le llama homogénea. Y ese tipo de ecuaciones ya hemos visto cómo resolverla. O sea, de esta forma, fíjense que es de variables separables, ¿sí? Entonces, de variables separables, y su solución viene dada por esta fórmula. Aquí integran ambos miembros, tal, despejan la y y tienen esto. Aquí c es una constante no nula, una ecuación de variables separables. Okay, esta es la solución de la ecuación homogénea. Ahora vamos a ver el método para resolver la ecuación no homogénea, o sea, cuando el b no es 0, no es la función idénticamente 0. El método que vamos a ver ahora se llama el método de variación de la constante. Más adelante veremos otro método, pero el método que vamos a especificar en las próximas láminas se llama el método de variación de la constante. Entonces, tenemos la solución de la homogénea y fíjense que es de esta forma la solución de la homogénea, pero con c constante. Pero ahora, por eso que se llama variación de la constante, vamos a suponer que c es una función de x, ya no es más una constante. Entonces tenemos que ver qué condiciones tiene que satisfacer esta función c de x. Por eso se llama método de variación de la constante. Entonces, para saber qué condiciones tiene que cumplir la c, agarra uno esta ecuación y esta función y la sustituye en la ecuación original, en la ecuación 1. Entonces, para eso tenemos que derivar. Entonces, fíjense que esto es un producto. Tenemos aquí derivada el primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que está acá. Y ahora lo sustituimos en la ecuación original, en la ecuación diferencial lineal, la ecuación 1 que llamamos 1. Entonces, al sustituirla tenemos esto. Fíjense que esta expresión de acá es esta exactamente, y'. Aquí tenemos a de x por y, fíjense que esta es y de x, igual a b de x. Noten que este término de aquí, de esta suma, se cancela con este otro término. Y cancelando esos dos términos que acabo de mencionar, nos queda esta expresión. Entonces fíjense que aquí podemos calcular la c. En particular, fíjense que la derivada de la c satisface esta ecuación. Fíjense que agarran la exponencial, la ponen para acá, entonces cambia el signo, la ponen así. Esta nos da esta condición para la c. Y aquí se puede despejar la c
integrando. Integramos, tenemos esto, más la constante de integración que la llamamos K. Aquí. Entonces ya tenemos una expresión para la C y ahora la sustituimos en la ecuación que teníamos cuando empezamos a hablar el método de variación de constante. O sea, que era esta. Entonces ahorita tenemos que C es esta expresión. Al sustituirla tenemos esta. Y esta es la solución general de la ecuación diferencial lineal no homogénea. Esta es la solución. Ahora vamos a dar unas observaciones sobre esta solución. Fíjense que la tenemos aquí, la que acabamos de obtener, y fíjense que la podemos escribir de la siguiente manera. Observen o sea, esta es esta misma, entonces este primer término, observen esta, fíjense que esta es la solución de la homogénea, esta que está aquí, lo tenemos. Entonces, lo único que llamamos K la constante, antes la llamábamos C, pero es la solución de la homogénea. O sea, esta función multiplicada por una constante. Por eso lo llamamos Y sub H, H de homogénea. Y esta de aquí, esta de acá, es lo que se llama la solución particular. ¿Por qué es la solución particular? Pues porque es una, si uno agarra solamente esto aquí, lo que llamamos Y sub P, y lo sustituye en la ecuación diferencial original, en la 1, en la no homogénea, se cumple. Se cumple. Este término aquí no lo cumple, solamente lo cumple la ecuación homogénea. Entonces, por esa razón, esta función, se llama la solución particular de la ecuación diferencial 1, de la ecuación diferencial lineal, no homogénea. Ok, dicho eso, vamos a ejemplificar este método o desarrollar de manera explícita este método en unos casos particulares, en unos ejemplos. Vamos a empezar con este ejemplo. Lo tenemos acá. Nos piden resolver esa ecuación. Fíjense que está en el formato de la ecuación 1. Fíjense que esto que está aquí es la función a de x y la función b de x, la función constante igual 3. Entonces vamos a aplicar el método de variación de la constante. Estudiamos primero la homogénea, está acá, la resolvemos separando variables, la escribimos así, calculamos estas dos integrales, entonces fíjense que les queda esto, donde C es una constante. Pero esta es la solución de la homogénea. Ahora lo que nos piden es la solución de esta. Esta no es solución de esto, sino es la solución de la homogénea, es decir, cuando aquí está 0. Entonces, usamos el método de variación de la constante. Vamos a asumir ahora que C es una función y vamos a buscar soluciones de esta forma. Para ello se hace esto y se sustituye aquí en esta ecuación. Y eso es lo que está en la siguiente lámina. Aquí tenemos Y de X. Aquí con C una función de X. Vamos a derivar. Entonces tenemos derivada al primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por derivada del segundo. Tenemos esto aquí. Y esta expresión la sustituimos en la ecuación homogénea. O sea, tenemos aquí, fíjense, este término de acá es precisamente este, Y', más este término aquí, que este término no es más que el Y, como pueden ver está escrito acá, este es el término A y este es igual al B de X. Entonces, esta es la ecuación que queda cuando se sustituye esta expresión en la ecuación original, la ecuación que nos piden. Fíjense que este término se cancela con este.
y ahí nos tenemos nuestra ecuación para la C. Es decir, tenemos, después de cancelar estos dos términos, la ecuación, esta identidad se convierte en esta identidad y aquí podemos despejar la C de esta forma, en esta integral. E integrando nos queda esto, más la constante de integración. Nunca se olviden de la constante de integración. Es fundamental tener presente la constante de integración. Entonces, sustituyendo esto en esta expresión, tenemos la solución general de la ecuación diferencial, esta que está aquí. Fíjense que este término que está aquí es la homogénea, la solución de la homogénea, y esta es la solución particular. Vale. Vamos con un segundo ejemplo. Aquí tenemos resolver esta ecuación diferencial, pero ahora nos piden que la solución tiene que satisfacer una condición inicial, esta solución. Entonces procedemos de manera similar, usando el método de variación de la constante. Tenemos la función, obtenemos la solución general en términos de una constante y después calculamos esa constante usando la condición inicial. Dicho eso, pues vamos a buscar la ecuación homogénea. Tenemos aquí, la resolvemos mediante separación de variables y tenemos esta cantidad. Con C, la constante de integración cuando sale de la ecuación homogénea. Empezamos ahora a usar el método de variación de la constante para buscar la solución de la no homogénea. Entonces sustituimos la expresión en la ecuación esta de acá. Tenemos y de x, buscamos quién es c de x. La derivada es esta de aquí, usando la regla del producto. Sustituimos y simplificamos. Lo estoy haciendo, no estoy haciendo aquí los detalles, eso lo pueden verificar, es muy sencillo, igual que antes. Nos queda esto. Fíjense que de manera inmediata al sustituirla aquí, les queda efectivamente esto. Entonces ahora integramos. Entonces c de x es x entre 2 más una constante que la llamamos k. Sustituimos esta expresión en aquí. El c de x lo sustituimos ahí y obtenemos esta fórmula o equivalentemente esta. Y esta resulta ser que es la solución general de la ecuación diferencial. Esta de aquí. Fíjense que esta es la solución de la homogénea y esta es la particular. Noten que esta solución es una solución que está en términos de un valor genérico que es una constante k. Esta solución ahora hay que ver cuál es el valor k para el cual se cumple la condición inicial. Eso es lo que vamos a hacer. Tenemos esta condición inicial, la sustituimos en la solución general y ahí obtenemos el valor de k, como acabo de mencionar. Entonces tenemos aquí y de 1, o sea, x es igual a 1 y y es igual a 3 medios. Entonces ponemos aquí x igual a 1, aquí, y esto es igual a 3 medios. Y despejamos el k y resulta ser que el k es 1 en este caso. Entonces la solución que satisface la condición inicial es este que está aquí. Tuvimos que el valor k es igual a 1. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Tenemos este aquí, o sea, donde a y b, la función a y b son iguales a seno de x. Entonces buscamos la homogénea, hacemos esto 0 aquí y resolvemos usando el método de es una ecuación de variables separables, la homogénea. Separamos variables y tenemos que esta es la solución de la homogénea. Ahora usamos el método de variación de la constante. Buscamos soluciones de esta forma. C de x.
Para encontrar quién es el c, tenemos que sustituir esta expresión en la ecuación diferencial original. Entonces tenemos que calcular la derivada de la c, de la y, sustituirlo aquí, se simplifica y obtenemos esta expresión. Ahora, para despejar la c, obtener la c, la función c de x, tenemos que integrar. Tenemos aquí, fíjense que esta integral es inmediata, o sea, usan con la sustitución. O sea, aquí tenemos, fíjense que esta es la derivada de este. Entonces, mediante la sustitución, usando coseno de x o menos coseno de x, la sustitución, entonces tenemos que esta integral es igual a e a la menos coseno de x más una constante de integración que la llamamos k. Entonces obtuvimos quién es c de x, la función c de x. Ahora la sustituimos aquí. Y fíjense que obtenemos esta expresión, la cual es el resultado de la solución general. Es la solución general de este problema. Aquí no nos piden condiciones iniciales, lo dejamos en términos de la k. Fíjense que esta expresión de aquí es la solución de la homogénea y el 1 es la solución particular. No tenemos en este caso condiciones iniciales. Ahora voy a explicar un método alternativo que también se usa para resolver, que es equivalente, pero se explica de manera diferente, para resolver la ecuación diferencial que tenemos de este tipo de ecuaciones diferenciales lineales no homogéneas de primer orden. Entonces tenemos que resolver esta ecuación. Ya vimos un método que, como les dije, es el método de variación de la constante. Ahora vamos a usar otro método que se llama el método del factor integrante. ¿Ok? Entonces vamos a agarrar esta expresión, la ecuación, y la multiplicamos por esta función. Esta función se llama el factor integrante. Ya vamos a ver. Le llamamos mu de x. Multiplicamos ambos miembros de la ecuación por esta función. Fíjense que esta función nunca se anula porque es la exponencial de algo. Esto nunca se anula, entonces no se introducen soluciones extrañas al multiplicar aquí por esta cantidad diferente de c. Entonces multiplicamos el lado izquierdo y el lado derecho, que es lo que está acá. Fíjense que esta multiplicada aquí y esta por acá. Ok, ahora abrimos este paréntesis y tenemos esto que está acá. Y observen esta expresión. Observen esta expresión, en particular esta de aquí. Y me imagino que ya deben ver cómo está esta expresión que está aquí. Fíjense que es la derivada de algo. Fíjense, tienen esta cantidad por y de prima. Aquí tienen y. Y aquí tienen a de x por esta cantidad. Fíjense que esto no es más que la derivada de y. Es decir, esta expresión de aquí es el producto de estas dos funciones. Es la derivada del producto de estas dos funciones. Usando la regla de Leibniz, la regla cómo se derivan productos de funciones. Entonces fíjense, la derivada de está aquí, por el y sin derivar, y aquí está esta cantidad por la derivada de y. Entonces esta expresión de acá es efectivamente el lado izquierdo de esta expresión. Y el lado derecho no ha cambiado en absoluto. Pero noten aquí que esto es la derivada de toda esta cantidad. Entonces podemos integrar ambos miembros, que es lo que hacemos acá. Al integrar ambos miembros tenemos aquí, y aquí sale ahora la constante de integración, que la seguimos llamando k. Y queremos despejar el y. Entonces agarramos esta exponencial y la pasamos al lado derecho.
es lo que tenemos aquí. Fíjense que tenemos el K por esto pasado acá, es decir, que teníamos la exponencial con signo positivo, al pasarlo al lado derecho sale con signo menos y toda esta expresión sale aquí. Y si ven bien esta expresión, se les debe recordar que es exactamente la solución de la solución general de la solución que obtuvimos antes en el método, usando el método anterior. Este es un método alternativo que les da exactamente la misma solución. A esta cantidad se le llama factor integrante, por la cual se multiplica. ¿Por qué se llama factor integrante? Porque fíjense, al multiplicar por esta la ecuación por esa función, tienen que uno de los lados se convierta en una derivada total. Por eso se llama factor integrante. Vamos a ejemplificar este método en uno de los casos que ya estudiamos antes. O sea, vamos a estudiar que es la misma ecuación del ejemplo, es el ejemplo 2, la misma ecuación que en el ejemplo 2 anterior. Tenemos esta expresión. Aquí no tenemos condición inicial, no vamos a hacerlo con la condición inicial. En el ejemplo 2 lo desarrollamos usando el método de la variación de la constante. Ahorita vamos a hacerlo por el método del factor integrante. Entonces tenemos que ver el factor integrante. El factor integrante es este, acá. Acuérdense que AX es 1 sobre X. Tenemos aquí, fíjense, este integral es logaritmo de X, entonces aquí nos queda X. Este es el factor integrante. Entonces tenemos que multiplicar esta expresión por el lado derecho e izquierdo. Aquí X no puede ser 0. No, porque no. Entonces tenemos multiplicamos la expresión por la ecuación diferencial original por el factor integrante, que esto está aquí. Sustituimos por el factor integrante que obtuvimos acá. Tenemos de esta forma. Entonces la tenemos así. Ahora vamos a usar la propiedad que es el factor integrante, es decir, este lado izquierdo se convierte en una derivada total. Aquí tenemos acá la derivada de este producto. Fíjense que es y' por x más y' por x más y por x', que y x' es 1. Entonces, fíjense que este se cancela con este, entonces aquí les queda y. Y aquí tenemos el lado derecho. Y este x se cancela con este x. Ok. Y pasamos para acá. Y tenemos esta expresión. Tenemos esta expresión. Ok, fíjense que aquí tienen que integrar. Entonces tenemos eso. Y con esto terminamos el video con esta lista de libros que tratan este tema. Son algunos de los muchos libros que pueden encontrar donde se trata este tema. Y con esto finalizamos el video.